vamos a comenzar este acto de presentación no de un libro, sino de unos libros, aunque sea en concreto el número 2 de la saga, y voy a empezar diciendo algunos datos biográficos de Ricardo, del autor. Natural de Aranda, joven, del 85, diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en ADE, en la Universidad de Valladolid. En el 2002 empezó con su inquietud humana, traduciéndola en una inquietud religiosa, participando en la juventud estudiante católica. En el 2011, desde esa opción, comenzó a participar en la parroquia, ahí en Santo Toribio, más que participar, a compartir caminos con la gente que estamos allí en Las Delicias. Desde el 2012, ¿no? Trabaja aquí en la librería que nos acoge en esta presentación. Actualmente también en la parroquia no solamente está como catequista, sino que participa en las distintas actividades. En el grupo Santori, que es el grupo juvenil del coro, escribe en la revista que se edita Lee los lunes, y ahora en lo que estamos, escribe The Drive Test Drive. Es que mi inglés es un poco débil. Test Driver. Drivers. Muy bien. Entonces, para hablar de Ricardo, estas notas biográficas serían muy poco, no sabríamos quién es él. Yo creo que para entenderle bien habría que leer, o leyéndolo podemos saber quién es él y algunas facetas importantes de su estilo que se reflejan en estos libros, en esta saga que ya ha comenzado. En el primero, que ya tiene una andadura importante, se refleja, y también en el segundo, unos rasgos que podríamos adjetivar. Yo diría, Ricardo es un joven apasionado, se ve en los libros. ¿Qué queremos decir o qué quiero yo decir con apasionado? Bueno, me sale un poco la vena. Su ethos, su carácter, está tocado. No es que esté tocado con bendición. Es decir, es un carácter afectado, capaz de comunicar, de empatizar y de emocionar, como se ve reflejado en los libros y también en su relación con los chavales. Un joven disponible, es decir, él está dispuesto al encuentro con los chicos que vemos allí en Santo Toribio, por lo que veo con los chavales, y a la amistad. Y luego un rasgo muy importante, yo creo que es el fundamental, un adjetivo, evangélico. En la saga o en los libros no se dice expresamente, pero en el fondo está esa voluntad de evangelizar, de decir, oye, esto de Jesús me ha tocado y merece la pena. Entonces, él lo expresa en la catequesis, lo expresa hasta cantando y bailando, ¿no? También, porque cuando canta, Ricardo también vive la emoción del cántico y de la presencia de Jesús, incluso físicamente. Bueno, entonces, la base, yo creo que de estos libros, de esta saga que él ha comenzado, es esto que digo, y sobre todo el Evangelio. Y se expresa, pues, yo he recogido un aspecto, no se puede recoger todo el aspecto, todos los aspectos y todas las dimensiones de lo que él nos está escribiendo. Yo he recogido en la relación con los dos personajes, creo, más importantes de la saga. No sé si lo pronuncio bien, porque mi inglés, ya sabes, no es lo mío. Robert Slater, ¿lo digo bien? Bien. Y Michael Slender. El primero, Robert, es un muchacho despistado, un muchacho desorientado, un muchacho que incluso pertenece a esos espacios de la marginalidad, de la exclusión. Hoy podríamos decir no pobres, sino en riesgo de exclusión, así el término técnico, ¿no? Como en riesgo de exclusión. Y Michael Slender es el adulto, ya retirado de su profesión, piloto de carreras, que seguramente tocado también por el mismo espíritu evangélico que Ricardo, pues entra en un proceso, hoy le llamaríamos técnicamente, de acompañamiento
a este muchacho. Otros personajes que redondean la relación fundamental entre estos dos protagonistas son Agus el Negro, ¿no?, y el viejo Rolf. Rolf. Bien, pues en este contexto de la saga, de la primera novela y luego de la segunda, que se va a desarrollar más, retomo esas adjetivaciones que antes decía de Ricardo y que le definen mejor que su biografía. Apasionado, con pazos, con pasión, disponible y evangélico. Esos adjetivos, con las dos claves, lo desarrolla eso, esas adjetivaciones, esas características propias, lo desarrolla en la novela y en su vida, pues con estas dos claves. Atención a la exclusión. Él, cuando está allí en Santo Toribio, pues la parroquia, el barrio, pues se define porque hay familias, chavales, jóvenes, niños, hay espacios de marginalidad, de exclusión. Pues eso que se ve en la novela lo hace realidad también en su vida y acompaña, está presente pues a través del coro, a través de los talleres, a través de la catequesis, está presente acompañando en la medida que él va pudiendo, pues también con su amigo compañero de Andrés de catequesis, y José y otros cuantos, y aquí un buen casi fanático de los escritos de Ricardo con Carlos, pues están haciendo esa tarea, ¿no? O viviendo la vida de este personaje, viviéndolo, poniéndolo en práctica. O sea que hay una vinculación, eso es lo que yo quiero destacar hoy, entre la saga y la vida, ¿no? Y se quiere expresar y quieren como interactuar estas dos dimensiones que, gracias a Dios, pues se convierten en una. Y es un caminar en la vida atento, pendiente a la gente que, bueno, pues que necesita, que tiene que estar acompañada, atento, y él acompañando. Pues enhorabuena por estos dos libros que van viniendo, pero enhorabuena sobre todo por la vida, ¿no? Y por esas características y por esas claves que definen tu estar y tu caminar y tu ser en este momento actual. Muchas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Antonio, por esta presentación con pazos, ¿no? Eso viene del griego, si no recuerdo mal. Con esa pasión también se refleja pues en lo que es la esencia de uno mismo. No solo es lo que una biografía fría, sino también todo lo que pone detrás, y eso se ha plasmado muy bien en esta presentación. Continúo dando las gracias a todos los que estáis aquí, porque dais vida, más que yo, por supuesto, vosotros, a esta presentación, con solo vuestra presencia. También las gracias a las hermanas, a la librería Paulinas, pues también por acompañar y colaborar en esta presentación. Retomando Test Drivers. ¿Qué es Test Drivers? Aparentemente en frío parece, pues eso, un nombre inglés que no dice gran cosa. Si lo traducimos, significa pilotos de pruebas. Ahora bien, es el nombre de un equipo de competición que comienza su andadura con mucha ilusión, con mucha pazos, como decía Antonio, mucha pasión y fe en lo que creían, en lo que para ellos era lo esencial, que era hacer realidad su vida, su pasión, el mundo del motor. Pues después de una difícil andadura en la década de los 50, se consolida el equipo y sobrevienen algunos golpes duros. Año 1975, Michael Slender, a pesar de
tener cierta experiencia y de ser bicampeón del mundo del motor, pues sufre un gravísimo accidente que le deja al margen de su vida profesional. Pasa de ser alguien que vivía bien, que estaba realizado, que tenía toda una ilusión porque la vida le iba miel sobre hojuelas, muy lejos de esa realidad de exclusión que os ha hablado Antonio, y de repente un golpe, un mazazo durísimo, le deja fuera de esa vida idílica y tiene que rehacerse. En un proceso pues largo de rehacer su espíritu, lo más hondo de su ser, que da para otra novela, casi otra saga aparte de las que relato aquí, pues Michael, en lo más profundo de su ser, consigue trazar un plan, pero no tiene a nadie con quien llevarlo a cabo. Y he aquí la entrada de este joven despistadillo, con una ilusión tremenda por hacer realidad su sueño, que es ser piloto de carreras, pero como nadie le conoce, tan solo cuenta con un don de Dios al volante. Esto es importante resaltarlo. El chaval ha nacido con un don al volante, pero nadie le promociona, nadie le da una oportunidad. Se va un poco pues buscando la vida en carreras ilegales, como cuento en la primera parte, más destripada para que la habéis leído, creo que muchos de los que estéis aquí. Después se conocen estos dos personajes, Robert el joven, Michael el veterano, y deciden, bueno, pues vamos a confiar. Michael hace la propuesta a Robert de que le va a entrenar y le va a promocionar. Robert realmente no sabe si creerle o no, porque ya le han dado algunos palos a lo largo de la vida y tiene pues esa duda lógica que podríamos tener todos de decir, ¿y por qué a estas alturas de la vida, que todos me han despreciado en cierto modo, que nadie ha querido saber nada de mí, ahora este señor aparece de la nada y me dice que me da la oportunidad de mi vida? Desconfío, acojo la propuesta. Es como un poco, si lo reflexionamos y lo meditamos, como en el Evangelio cuando se encuentran los apóstoles con Jesús y Jesús, sin mucho más que ofrecerles, realmente a decir verdad, nada que ofrecerles, les dice, ven y sígueme. Punto, nada más. Ven y sígueme. ¿Qué haces? ¿Le sigues a un loco con melenas y barbas que no sé ni a dónde te va a llevar? ¿O te quedas en tu comodidad en tu casa? Algo parecido le pasa a Robert con Michael. Michael no llevaba melenas, pero también estaba un poco loco porque este no sé ni de dónde sale y me hace una propuesta de este tipo. ¿Qué hago? ¿Cómo me posiciono? Y ahí empieza la grandeza de esta historia, donde precisamente gracias no solo no quisiera reducir esta historia por mi biografía a la gran labor de una persona que parece que está ultra comprometida. No, nunca en la vida las grandes cosas se logran con solo una persona o una gran hazaña. Detrás de una gran hazaña están muchos. Está todo un equipo, está una familia, están compañeros, está un párroco, en el caso de la parroquia de Santo Toribio, están también los mismos niños. En el caso de Test Drivers están Agus el negro, el viejo Rolf, que aunque ocupan como el papel un poco de abatidos, de segundones, de decir, no sé yo qué podemos aportar en toda esta historia, poco a poco, infundidos un poco por el espíritu de este joven de Robert, dicen, pues vamos a ayudarle también. Y juntos se lleva a cabo un proyecto que es mucho más de lo que sería la suma de esfuerzos individuales, lo que hoy día técnicamente se conoce como las sinergias. Bueno, en toda esa andadura de superación, de descubrir, de crecimiento en la vida, también donde Dios va pasando a través de la vida de los personajes, pues se encuentran con que al final tienen bastantes más dificultades y contratiempos de los que cabría esperar. Incluso hasta llega un momento en el que, si nos guiamos solamente por la lógica pura,
lo normal hubiera sido abandonar el equipo. He aquí el principio, bueno, el final de la primera y el principio de la segunda parte, el desafío. Parece que hay momentos en la vida en los que no tiene sentido lo que estás haciendo y parece que abandonar es lo más sensato, o al menos lo lógico. Ante esta situación os preguntaréis, bueno, ¿y qué se puede hacer si lo lógico es abandonar? Pues cojo y apuesto por lo que no es lógico. Precisamente en un capítulo que se titula el capítulo 2 de este libro, Lo mejor de Robert, yo casi me quedaría leyendo y para meditarlo, aparte del final de la primera, los 2 primeros capítulos del segundo. Luego a partir de ahí ya disfrutar, pero a lo grande de la historia, porque es para gozarla. Lo mejor de Robert coge con lo poco que había ganado de la competición anterior, donde parece que habían perdido o habían quedado, bueno, pues peor de lo que esperaban, y dice a Michael, mira Mike, esta es mi parte, lo que me habéis pagado, para vosotros, vamos a poner a punto el coche, el que tengamos, aunque sea el más bajo de gama, y a participar en lo que sea, pero hay que sacar adelante esto como sea, ¿no? Entrega todo lo que tenía. Evangelio una vez más, hilando con lo que decía Antonio. Estaba en una sinagoga, Jesús, ¿no? Y de esto que hace la comparativa, ve pues una persona adinerada que parece que echa monedas de oro. Bien, echa mucho, ¿no? Como una señora que eche 20 euros en un cestillo. Luego va otra pobre anciana que echa nada, ni 2 céntimos. ¿Recordáis lo que dice Jesús en esa parábola? Os aseguro que esta viejecita ha dado mucho más que el otro rico porque ha dado todo lo que tenía. Bueno, pues eso un poco es lo que hace Robert en la 2. Lo poco que había ganado, en vez de gastárselo para él, coge, se lo da a los test drivers y dice, vamos a sacar adelante esto como sea. Hay que dar otra oportunidad, ¡vamos! Y de ese entusiasmo se vuelven a contagiar los personajes y dicen, venga, pues vamos allá. Y ahí pues empieza un episodio pues de lucha, de perseverancia, de trabajo duro, de tener fe. Ahí la fe juega un papel muy importante, fe en lo que uno hace, aunque no veas los réditos a corto plazo. Y después pues llega el desafío, el aparente premio. De la forma más inesperada, unos antiguos pilotos de la pasada Copa Springfield invitan o desafían, más bien retan, a los test drivers a decir, si de verdad tenéis lo que hay que tener, corred contra nosotros. Y ahí ya no os puedo desvelar más de la trama. Sobre actitudes fundamentales, la perseverancia, trabajo en equipo, fe, quiero resaltarlo, y sobre todo también quiero plasmar en estas novelas otros 2 aspectos. La grandeza del ser humano. Y me explico. Hoy día hablar de carreras de coches parece que es decir, bueno, todo depende de la máquina, el coche más rápido, el coche más veloz, el que tiene la mejor suspensión, y el piloto, pues bueno, como que cada vez más queda en segundo plano. Sí, es el que gana las carreras, Hamilton o Fernando Alonso, quien sea, que últimamente Fernando Alonso no gana muchas carreras. Pero lo malo es que parece que el énfasis está en el coche. Oímos a los pilotos quejarse, bueno, es que la carrera ha ido mal porque el coche, el motor ha fallado en las últimas vueltas. Tío, estás con el coche a cuestas. Y yo conocí, indagando, qué pena no me quedé con el nombre, en una carrera de los años 80, está ambientada esta historia en los 80, de un piloto que teniendo el equivalente a un Fórmula 2, compitiendo contra otros Fórmula 1, que le sacaba una diferencia de velocidad respetable, apostó con ganas, arrojo e ingenio y mucha pericia
y casi gana la carrera. ¿Qué quiero plasmar de relieve con esto? Confiar más en nosotros mismos también. Se suele decir que como humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A veces tendemos a no confiar en los dones que Dios nos ha confiado para ponerlos al servicio de quienes nos rodean. Confiemos en nosotros, confiemos en los que nos rodean, en nuestros hermanos, y juntos hagamos cosas aún más grandes. Yo creo que esa es la gran lectura que se puede sacar del libro. Recomendaciones. Os gusten o no os gusten los coches de carreras, eso es un tema secundario, os lo puedo asegurar. Os van a terminar gustando por una sencilla razón. He aquí que está presente uno de mis lectores que dice: mira, Ricardo, no me gustan nada los coches. No me gustan nada las carreras de coches, me parece un aburrimiento. Test Drivers me mola. Y eso es mérito tuyo. No digo que os vaya ahora a aficionar a las carreras de coches, pero que sí que disfrutéis de la historia, que tiene mucho que contar en el plano humano, en el plano de crecimiento personal, sobre todo en procesos. O sea, nadie nace adiestrado. Todos, como buenos pecadores, vamos limándonos, vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Todos tenemos. Ahora que estamos en Cuaresma, voy a decir algo que puede ir al hilo de Test Drivers con el tema de la Cuaresma. Hablamos de la conversión, ¿verdad? Pues esa conversión de decir, vamos a ser un poquito mejores, vamos a confiar un poquito más, vamos a arriesgar un poquito más y cambiar desde dentro. Como decía una homilía Antonio, no solo hay que esperar a que el mundo cambie así en tercero o quinto plano. Podemos empezar por cambiar nosotros y poner nuestro grano de arena. A lo mejor vamos haciendo algo más. Bueno, pues un poco ahí va esa lectura. Y luego segunda, aparte de que la disfrutéis, trepidante, acción, tiene chistes, chistes no, humor, ¿vale? También os va a hacer llorar en algún momento, porque toca los sentimientos de los personajes. Posiblemente en esta segunda padeceréis más en sentido positivo y negativo con los protagonistas que en la primera, porque los vais a conocer más. Y también se van a exponer más tanto sus sentimientos como sus miedos, sus dudas y también su euforia. Y eso pues también espero que lo podáis disfrutar. Y en última instancia, ya una vez leídos, yo os invito, porque lo estaba ahora antes de la presentación releyendo, el segundo, mismamente, el primero, y estaba releyendo y viendo actitudes concretas, símiles, ¿no? Parábolas. Invita a pensar. Os invito a que una vez leída la historia, una que ya lo sabéis como las películas, ¿no? Desde el principio hasta el final y ya sabéis cómo acaba todo, releerlo. Y yo creo que esa labor la ha hecho muy bien Antonio, hablando un poco lo que ha hablado sobre también el libro, introduciéndolo, releyendo y meditando, ¿no? Gustando, es decir, voy a coger solo un capítulo, por ejemplo, del primero, el golpe de gracia, que se tiene que leer con el quinto, que es Días Oscuros. Días Oscuros y el golpe de gracia, solo eso. Lo voy a leer despacio y releerlo de nuevo. A ver qué me dice, qué brota en mí. Poco más. Os invito a que lo leáis. Y si queréis, pues luego os echo una dedicatoria. Un poco más. Y eso ha sido todo. Tiempo para preguntas. Otra cosa que se me había pasado deciros. Como veis, también podéis seguir las novedades, lo que vaya saliendo, si hay presentaciones, si va a salir, pues eso, alguna reseña nueva. En Facebook, Test Drivers Saga Original, por si lo queréis seguir a través del Facebook, que a más de uno le interesará. Y turno de preguntas. Una pregunta. El nombre de Test Drivers no podría estar relacionado también con las pruebas que da la vida, en un cierto sentido.
Fíjate, no lo había concebido de esa forma, honestamente. Pero sí que es cierto que releyendo el libro, muchas pruebas que pasan los protagonistas suceden en la vida. Es más, yo, como escritor, he utilizado parte de mi vida, no voy a decir toda, esto no es biográfico, no me preguntéis lo de Marta Bermejo en COPE, que me dijo, ¿eres piloto de carreras? Y yo, no soy piloto de carreras. Todavía no, pero vamos, no. Parte está inspirado en mi vida, en pasajes determinados, cosas sueltas, a través de mi vida, de la vida de amigos míos, de mi familia, personas que conozco, más de cerca o más de lejos. He ido mentalmente recopilando, como se suele decir, pues, en vez de con la libretita y según te inspira una frase, pum, 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 de la vida, pues así mentalmente. Incluso conversaciones tomando un café con un amigo. He ido cogiendo toda esa forja, porque eso forja el carácter de uno mismo, y luego lo he plasmado a través de distintos personajes. Entonces, sí, tiene que ver con las pruebas de la vida, porque precisamente gracias a las dificultades y las pruebas de la vida, no a las historias perfectas que empiezan bien y acaban aún mejor. No. De las pruebas y las dificultades de la vida, o sea, de las cosas que te salen mal, o de las cosas que no entiendes por qué ha ido la vida por este derrotero y luego va por otro. Y luego ya después de años, entonces ya hilvanas y dices, gracias, Señor mío, te doy las gracias por aquella prueba dura que me pusiste o por aquello que lo pasé mal. Porque eso ha conformado el tapiz de mi carácter que hoy día me permite llegar hasta aquí o transmitir esto. Entonces sí, Test Drivers podría ser también en cierto modo de test o de pruebas de la misma vida. Efectivamente, buena observación. Carlos. ¿Para cuándo, Ricardo, una precuela? un libro que nos hable de ese Michael joven, el viejo Rolf, que sería el joven Rolf, ¿no? Sí. Inicios también de Agus el Negro, que tiene que ser muy interesante. Muy interesantes, muy interesantes los inicios de personajes que tienen su carácter y su, como dirían en algunos ámbitos, ¿no? Su raza, su ímpetu. Pues ¿para cuándo? Buena pregunta. De momento estoy trabajando por Test Drivers 3. La continuación, la precuela, la tengo en mente. Lo que estoy sopesando es si hacer precuela desde el principio o algo intermedio que aglutine en un cierto punto, posiblemente sea lo más factible, tanto a Agus como a Michael y a Rolf. Eso sería la década de los 60 a los 70. Ahí en esa parte. Posiblemente fuera interesante. Lo único que ahí no se verían realmente, porque los orígenes de Agus se remontan también a los 50. Cuento en la novela que es en el año 57 el primer piloto de raza negra de esa época, ¿no? de los Estados Unidos. Bueno, todo se irá andando, pero gracias por la propuesta. Más. ¿No les ha resultado curioso? Porque claro, así en frío parece, bueno, ¿cómo vas a unir fe con los coches de carreras? Parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, me estás hablando de Jesucristo y no me sacas ni un crucifijo. ¿Podríais preguntarme algo de eso? Podría ser una pregunta buena. Bueno, os diré en ese caso que tiene mucho que ver con el nombre Test Drivers.
El nombre Test Drivers en los años 50 se lo pone Rolf, pues recordáis de la primera parte, Robert pregunta, oye Michael, ¿y por qué os llamáis de esta forma Test Drivers, si no yo qué sé, los grandes de América o el trueno veloz o cualquier otra cosa, pero en americano, ¿no? O Thunder no sé cuántos. Tenéis que poner un nombre tan cutre como pilotos de pruebas, porque en americano es cutre. Nosotros nos suena bien, pero es pilotos de pruebas. Y le dice, mira, muy sencillo, era una forma de pasar desapercibidos. Realmente sus orígenes, Rolf era piloto de pruebas. Y dijo, bueno, voy a fundar una escudería, un equipo. Y utilizó ese carisma de que él era piloto de pruebas en origen, queriendo demostrar que era tan bueno como el resto de pilotos, haciendo que no le tomaran muy en serio el resto de competidores. Claro, la táctica de vestir al lobo con piel de cordero no duró mucho porque enseguida se vio la valía del viejo Rolf y se vio que era un tío con una habilidad tremenda. O sea que... Pero bueno, al principio les valió como eso. Como señuelo, digamos. Es una forma, como dice también Antonio, que me conoce, yo a mí me gusta evangelizar. Entonces, yo pregunto, si quiero llegar a un público juvenil, joven, o también de mediana edad, y hablarles de Jesús, hablarles de la vida, de estas cosas, tengo dos opciones: o soy demasiado obvio, o trato de ser indirecto. Si soy demasiado obvio, tengo el problema de que un joven, según me vea un crucifijo en la portada, diga, no compro esto. Seamos honestos, es la realidad que vivimos. Ahora, si le pongo un coche de carreras, es verdad. Si le pongo un Lamborghini Countach tan chulo como este, pues a lo mejor el joven coge y dice, Test Drivers, ¿qué es esto? Empieza a leer, ve carreras de coches. Y a través de la vida, porque es lo que yo he aprendido en HEC, por eso viene un poco a cuento también lo que Antonio presentó cuando de HEC. Viene a cuento porque en la HEC aprendí de que se evangeliza a través de la vida, de procesos, de preguntar lo que es importante para uno a lo largo de sus procesos vitales y cómo entroncarlo a la luz del Evangelio. Pero partiendo siempre desde la vida de las personas, con sus flaquezas, con sus problemas, con lo que tienen, con lo que son. Y desde ahí dije, bueno, pues voy a coger la vida de estos personajes, que son apasionados como lo soy yo y que os transmito esta pasión, pero Dios les va a ir tocando desde abajo. Por eso combina bien el tema de meter coches con evangelio, es una alternativa. Quien dice esto puede decir fútbol, puede decir baloncesto, puede decir cualquier otra cosa que guste a los jóvenes y que pueda servir. Esto, pues a nivel que tenemos aquí personas que les va el tema del apostolado, pues esa sería una explicación. No sé si tenéis alguna pregunta. El hilo de esto que decías, Sí. cuando trabajamos con jóvenes y se hace un planteamiento como el que tú dices, es un planteamiento inicial. ¿No crees que luego hace falta dar una lectura de esa experiencia? Es decir, es verdad, yo estoy de acuerdo, porque tenemos que partir de la experiencia personal del chaval, porque si no estamos hablando de marcianos, ¿no? Pero luego si no hacemos una lectura de lo que le está pasando, que se coloree con lo creyente, esa experiencia se puede quedar sin darle toda la profundidad, ¿no? ¿Cómo es esto? Correcto, de hecho esa es la gracia de los procesos. Se empieza poquito a poquito y terminas dando sentido creyente a la luz del Evangelio, con el Evangelio delante. Las cosas que suceden en la vida. Una de las cosas más difíciles, yo creo, en mi modesta opinión, que cuesta, yo que he trabajado con jóvenes, horrores, es a través de su vida encajar el Evangelio, que además lo vean y lo entronquen, y desde ahí digan, a Dios le importa mi vida, porque eso mismo fue lo que yo sentí.
A Dios le importa mi vida y por tanto, todo esto que aparece aquí en la Biblia o en el Evangelio, lo veo reflejado en mi vida. ¿Cómo? Constancia, trabajando mucho, acompañando, estando ahí. Ahora fíjate, por retomar un poco con los libros, Michael Slender realmente no era creyente, era un ateorro, pero ateorro. Que no quiero ver a Dios ni en pintura. Un momento así, flash, el golpe de gracia, le hace ver una realidad que dice, oye, que te estabas equivocando. Y poco a poco, porque por eso es una saga, voy enlazando cosas que le suceden con el acompañamiento de un personaje que no os he dicho nada de él, un sacerdote, el padre Matthew, también personaje de la novela, que ese realmente es el padre espiritual de Robert y de Michael, el que va dando luz desde su sabiduría como sacerdote, desde su experiencia vital y a la luz del Evangelio, lo que les está pasando. Que lo que les está pasando a lo mejor es, pongo un ejemplo, esto es un ligero spoiler de la 2, pero bueno, lo podemos permitir, es que Robert está saturado con los entrenamientos porque llega a un nivel de exigencia tal que no puede, y coge a Michael y le dice, bueno, esta tarde aparca el casco y el mono que vamos a ver al padre Matthew. Y dice, ¿cómo? Que al padre Matthew, si tengo que batir la marca ahora, tengo que seguir aquí duro que dale, porque me falta un segundo para lograr la marca. ¿Cómo vamos a ver ahora un cura? ¿Para hablar de qué? Sí, vamos, que nos toca ir con el padre Matthew, que si no me echa la bronca, que hace tiempo que no vamos por allí. Al principio le cuesta a Robert, pero abre el corazón. Abre el corazón así, con lo que le pasa, diciendo, pues que no entiendo por qué tenemos que estar aquí. Directamente. Matthew coge y dice, ¿conocéis el pasaje de Marta y María? ¿Quién era Marta y quién era María? A ver, ¿quién lo sabe? Ana lo sabe todo. Muy bien. Jesús llega y le acogen, pues Marta y María, dos personas totalmente distintas. Marta hacendosa, venga aquí, atenta a todo, venga, que es que hay que darle de comida, hay que lavar a Jesús, hay que ponerle ropa limpia. No da abasto. Está obcecada así, con unas anteojeras así de grandes. María dice, ¿cuántas oportunidades tengo yo de ver aquí al maestro ahora que creo en él y que tengo ganas de escucharle? Está ahí nomás. A lo mejor alguna más, pero a lo mejor solo esta. Voy a quedarme y voy a escucharle al maestro. Voy a disfrutar de él, de su presencia, porque no es un amigo, de su presencia, de estar con él. Voy a hablar con él. Luego interviene Jesús. ¿Adivináis qué actitud de las dos es la que premia? ¿La de la mujer hacendosa que está, dale que te pego, y que le echa la bronca a su hermana María? ¿O la de María por estar escuchando y atendiendo como persona, escuchándole a Jesús? Aprecia a María y le echa, la bronca con ternura a Marta y dice, Marta, andas a 40 cosas y solo una es importante. Tu hermana se ha quedado con la parte mejor, no se la quites. Eso, que parece que no tiene relación con esa parte, Robert dice, porque conocía la parábola, como los que estéis aquí, porque claro, es de cultura, él es protestante y sus padres le inculcan el Evangelio. Y dice, es verdad, ahora lo pesco. Y le dice, ¿me estás diciendo, padre, que yo me comporto un poco como Marta en este tiempo? Y pues posiblemente sea que sí. Posiblemente sea que estás tan obcecado que te estás estrellando. Te estás saturando tú mismo y no ves más allá. Te estás estrellando. Pues eso es un ejemplo. He puesto formas de cómo se podría a lo mejor el Evangelio entroncarlo con la vida. Es difícil, muy difícil. Requiere de bagaje, experiencia y de muchas tablas.
y a veces hasta reflejos, porque a veces los chavales preguntan cada cosa que dices, ¿y yo ahora qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? Sobre todo en temas de mucho dolor, pero va por ahí, va por ahí. De hecho, Jesús no hablaba tanto con la Torá, que sería el equivalente al Antiguo Testamento de la ley judía, como con parábolas, que la gente, los pobres o los pescadores pudieran comprender y comprender en sus vidas. ¿Qué tenía pescadores? Les hablaba pues, a pescadores de lo que hablé, a que hablarles. A los jóvenes que tenemos hoy día, pues a lo mejor hay que abajar todo el lenguaje del Evangelio y decir a vuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? La consola con los coches y tal. Pues te voy a meter un libro donde saco aquí que parece la portada de una PSP3. Y además, con lenguaje, con cosas que tú entiendas. Creo que va un poco por ahí. No sé, Javier, si te he contestado bien, mal, regular, o si habría que darle más vueltas de tuerca. Seguramente sí, porque, repito, estamos todos en proceso. Todos.